Hola a todos. Tenemos varios ejercicios pendientes de corregir, pero antes de ello, y como hace algún tiempo que no vemos este tema, vamos a tratar de recopilar todo lo que aprendimos sobre el IVA, ¿vale? Cómo liquidar el IVA y cómo contabilizarlo. Si recordáis, estábamos viendo las compras y las ventas y lo último que estábamos viendo era precisamente cómo a través de los diferentes asientos de compras y ventas que íbamos haciendo, en los que íbamos reflejando el IVA soportado y el IVA repercutido, podíamos llegar a hacer el asiento para reflejar la liquidación de IVA que hacemos en el modelo 303. Entonces, como os digo, antes de ponernos a corregir esos ejercicios pendientes, vamos a recordar los puntos más básicos de cómo se trata contablemente el IVA. De tal forma que, en primer lugar, nosotros, recordemos, vamos anotando en el libro diario las operaciones de compra y de ventas tal y como lo sabemos hacer. Es decir, cuando compramos o gastamos, de momento solo hemos visto las compras, más adelante veremos los gastos, tenemos que reflejar siempre el IVA soportado. Recordemos, comprar o gastar implica siempre IVA soportado, es decir, la cantidad de IVA que nosotros tenemos que pagar a nuestros proveedores o acreedores y que vamos a recoger siempre en la cuenta 472 IVA soportado, que es lo que en el modelo 303 nosotros llamamos IVA deducible. Por tanto, insisto, compra o gasto, que a la empresa le implica un pago, va a ser siempre un IVA soportado, la cuenta 472. Mientras que cuando lo que reflejamos es una venta o un ingreso, y lo mismo, de momento hemos visto las ventas y ya veremos más adelante los ingresos, la empresa lo que tiene que reflejar es el IVA repercutido, es decir, el IVA que va a cobrar o a sus clientes o a sus deudores, ¿vale? Y en este caso, importante, cambia el código de cuenta la 477 en el caso de IVA repercutido. La 472 es una cuenta de activo, ¿vale? Porque implica la cantidad de dinero que le podemos pedir a Hacienda que nos devuelva, mientras que el IVA repercutido es una cuenta de pasivo, que implica la cantidad de dinero que le tenemos que pagar a Hacienda porque se la hemos cobrado previamente a nuestros clientes, ¿de acuerdo? ¿Y cómo funciona esto? Pues como ya sabemos, IVA soportado lo vamos a encontrar en cualquier operación que tenga que ver con compra o gasto. Cuando estamos comprando, recordemos que las compras son gastos que nacen en el debe y junto con la cuenta de compra tenemos que añadir siempre la cuenta de 472 IVA soportado. Aquí el importe sin IVA y aquí el importe de IVA. Con carácter general y en los ejercicios que estamos haciendo hasta ahora, esta cantidad se calculará siempre como un porcentaje del importe de la compra, de tal forma que al final la contrapartida, que ya sabemos que en función de que lo dejemos a deber o lo paguemos, pues será la de proveedores o acreedores o tesorería, pondremos el total de la factura, ¿de acuerdo? Por tanto, IVA soportado en el debe siempre que haya una compra, pero recordemos que estudiando las compras vimos también que habían descuentos o devoluciones de las compras, asientos que funcionan justo al revés, a través de las cuentas 607, 608, 609, ¿vale? De tal forma que el IVA soportado nace en el debe cuando aparece una compra, pero si lo que estamos haciendo es una devolución o un descuento, la cantidad va a figurar siempre en el lado del haber, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí gasto que nace en el debe con su correspondiente IVA soportado y cuando hacemos una devolución o un descuento, gasto que disminuye en el haber con su correspondiente ajuste de IVA soportado. Por tanto, la cuenta de IVA soportado, como digo, cuenta de activo que nace en el debe cuando aumenta la cuota de IVA cada vez que compramos algo y disminuye en el haber cuando disminuye la cuota de IVA cada vez que hacemos una devolución de algo que previamente hemos comprado o nos han hecho un descuento de algo que previamente hemos comprado. Por tanto, como todas las cuentas de activo, esta cuenta tendrá que tener saldo deudor o como mucho nulo, ¿vale? Pero nunca saldo acreedor. Cuidado con esto, ¿de acuerdo? Saldo deudor, es decir, el debe, tiene que ser mayor que el haber. Y por la parte del IVA repercutido, pues justo lo contrario, porque sabemos que las ventas funcionan al revés que los gastos. Aunque las compras, es decir, cuando efectuamos una venta, la venta la anotamos en el lado del haber y justo debajo su cuenta de IVA repercutido, cuenta de pasivo, y en el debe, pues ya sabemos, en función de que nos lo paguen o no nos lo paguen en el momento, pues o clientes, deudores, tesorería, ¿de acuerdo? Y de la misma forma que en las compras utilizamos cuentas que se corrigen para los descuentos y devoluciones, en las ventas nos pasa lo mismo. De tal forma que sabemos que en un asiento de descuento o devolución de ventas, todos los datos van al otro lado. La venta nace en el haber, pero si tenemos que anotar un descuento o devolución de ventas, va a ir al lado del debe y justo debajo su cuenta de IVA repercutido, ¿vale? Es decir, siempre os lo digo, las cuentas de IVA van de la mano de aquella cuenta principal a la que acompañan. Cuando es una cuenta de gasto,
debajo de la cuenta del grupo 6 que utilicemos va a ir siempre la cuenta de IVA soportado, la 472, y cuando es una cuenta de ingreso que empiezan por 7, debajo, donde esté, va a ir la de IVA repercutido. En este caso, cuando vendemos está en el haber y por tanto debajo el IVA repercutido. Cuando devolvemos o hacemos un descuento está en el debe y por tanto debajo su cuenta de IVA repercutido. Por tanto, al ser una cuenta de pasivo, ¿cómo funcionan las cuentas de IVA repercutido? Nacen en el lado del haber cuando efectuamos una venta y disminuyen en el lado del debe cuando hay una devolución de ventas o un descuento de ventas. Por tanto, al igual que todas las cuentas de pasivo, las cuentas de IVA repercutido deben tener saldo acreedor o como mucho nulo, de tal forma que el lado del haber tiene que ser siempre mayor que el lado del debe, ¿vale? Y esto lo tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer las liquidaciones, porque si os sale un IVA soportado negativo y un IVA repercutido positivo, algo hemos hecho mal, algo hemos contabilizado mal, ¿de acuerdo? Vale, por tanto, en primer lugar, nosotros vamos haciendo nuestro libro diario como ya sabemos hacer, contabilizando las ventas y los descuentos como corresponde, ¿de acuerdo? Y para llevar un control del IVA que hemos soportado y repercutido, sabemos que tenemos que hacer las TES en el libro mayor. Bueno, sabemos que realmente las TES hay que hacerlas de todas las cuentas, pero en este caso recordar que estábamos haciendo solo las de IVA repercutido y soportado para dedicarnos exclusivamente a la liquidación de IVA. Vale, pues una vez que nosotros tenemos todo contabilizado en el diario, nuestros asientos pasados también en el libro mayor y tenemos las TES de IVA soportado y de IVA repercutido, recordemos que lo que hacemos al final del cada trimestre o cada mes, y esto dependerá del sistema de liquidación que tenga la empresa, vamos a reflejar la liquidación de IVA, es decir, hacer nuestro modelo 303 que vosotros ya sabéis hacer perfectamente. ¿Cómo lo hacemos en contabilidad? Pues por un lado calculamos el saldo de la cuenta 472 IVA soportado, que como digo va a tener saldo deudor. Calculamos por otro lado el saldo de la cuenta 477 IVA repercutido, que va a tener saldo acreedor. Hallamos la diferencia entre ambos saldos, es decir, IVA repercutido menos IVA soportado, lo que en el modelo 303 decimos IVA devengado menos IVA deducible. Y ya sabemos que si el IVA repercutido o devengado es mayor que el soportado deducible, supone que tenemos que pagar a Hacienda la diferencia, porque hemos recaudado por impuestos más de lo que nosotros hemos pagado. Mientras que si el IVA repercutido es menor que el IVA soportado, Hacienda nos debe devolver esa cantidad de dinero, aunque ya comentamos que esa cantidad realmente se puede devolver o compensar, pero en principio es un saldo a nuestro favor, independientemente de cuánto lo cobremos. Y ya por último, registramos en el libro diario el asiento de regularización. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues al final decíamos que nuestro objetivo en el asiento de regularización es dejar a cero las cuentas de IVA repercutido e IVA soportado y unificar en una única cuenta el resultado de la liquidación del IVA, ya sea pagar, ya sea devolver. Por tanto, las dos opciones serían, si el IVA repercutido es mayor que el IVA soportado, nos sale, como digo, un importe a pagar a Hacienda, es decir, un pasivo. Tenemos una obligación de pago con respecto a Hacienda. Por tanto, ¿cómo lo hacemos? Y recordemos que esto siempre es así. En primer lugar, vamos a cancelar siempre lo primero las cuentas de IVA repercutido y IVA soportado. Como la cuenta de IVA repercutido con carácter general nace en el haber, para hacerla desaparecer ahora por su saldo, la vamos a poner en el lado del debe, de tal forma que pondremos aquí la cuenta de IVA repercutido por el importe del saldo que tenga la T de esta cuenta. El IVA soportado, como siempre nace en el debe y muere en el haber, si quiero hacerla desaparecer ahora, la tendremos que poner en el lado del haber, por el importe del saldo que tenga la T. Y recordemos que esto siempre es así, ¿vale? Independientemente de que nos salga a pagar o a devolver IVA, primero IVA repercutido al lado del debe por su saldo, IVA soportado al lado del haber. Cuando el IVA repercutido es mayor que el IVA soportado, como digo, tendremos en primer lugar el asiento descuadrado y vemos que para cuadrar el asiento la cantidad la tendremos que poner aquí. ¿Pero por qué la tenemos que poner aquí? Pues porque, como digo, es una cuenta de pasivo, es una obligación de pago. La cantidad de la que es resultante de la liquidación del IVA, aquello que tenemos que pagar a Hacienda, lo llevaremos a la cuenta 4750, Hacienda Pública acreedora por IVA. Si en vez de salirnos a pagar, como este caso, nos saliese a devolver, es decir, el IVA repercutido es menor que el IVA soportado, entonces la cantidad a devolver o compensar por Hacienda para nosotros supondrá un activo, un derecho de cobro.
De la misma forma, el asiento, insisto, o nos sale esta opción o nos sale esta opción, ¿vale? Cada trimestre nos puede salir una u otra, pero nunca las dos a la vez, porque o nos toca pagar o nos toca devolver. Pero el asiento, insisto, siempre comienza igual. En primer lugar, damos de baja el IVA repercutido en el lado del debe por el importe de su saldo. Damos de la baja el IVA soportado en el lado del haber por el importe de su saldo. Y en este caso, si el IVA repercutido es mayor que el soportado, va a aparecer el asiento de nuevo descuadrado, pero en este caso la diferencia me va a salir en el lado del debe, por el importe a devolver. Y si es así, nos va a salir la cuenta de activo, o utilizaremos la cuenta de activo 4700, Hacienda Pública, deudora por IVA, ¿vale? Acreedora cuando debemos dinero, deudora cuando nos deben dinero a nosotros, ¿de acuerdo? Vale, y en definitiva, estos serían los mecanismos básicos para contabilizar la liquidación de IVA. Por tanto, resumiendo, IVA soportado asociado siempre a las compras y gastos que yo tengo que pagar. IVA repercutido asociado siempre a los ingresos y ventas que yo tengo que cobrar. Y en el momento de la liquidación, primer paso, dar de baja siempre las cuentas de IVA soportado y repercutido por su saldo y la diferencia llevarla a la cuenta de pasivo o activo correspondiente en función de que nos salga a pagar o a devolver.